Hermana Cheng, mi marido teme que mi fe en Dios le haga perder sus ingresos. Así que discutimos a diario y me pega para que renuncie a mi fe. No sé qué hacer al respecto. Sé que tuviste la misma experiencia. Sí. Cuéntamela, por favor. Claro. Al poco de recibir la obra de Dios en los últimos días, le prediqué a mi marido. Tras escucharme, me sorprendió que encontrara todo tipo de noticias falsas sobre la Iglesia de Dios Todopoderoso. Bulos y rumores inventados por el PCC contra la Iglesia de Dios Todopoderoso. Me miró mal y gritó, mira, ¿crees en el relámpago oriental perseguido durante años por el partido? En cuanto te arresten, te condenarán y enviarán a prisión. No te permitiré creer. Y luego rompió mis libros de la palabra de Dios. Me puse furiosa. Pero luego pensé que mi marido se oponía a mi fe debido a los rumores del PCC, pero que acabaría cediendo. Yo tenía claro que creer en Dios era la senda correcta en la vida. Jamás renunciaría. Cierto. Después de eso, me llamaba a diario para controlarme. Yo estaba estudiando un posgrado, así que para evitar su vigilancia asistía a reuniones cerca de la facultad y solo volvía los fines de semana. A finales de 2012, el PCC lanzó una campaña de represión contra la Iglesia de Dios Todopoderoso. En Internet, la televisión y los periódicos, había rumores que calumniaban a la Iglesia de Dios Todopoderoso en todos lados. Y arrestaban a creyentes en Dios por todas partes. Mi marido temía que me arrestaran, pues podría afectarles a él y su familia, y se volvió cada vez más severo conmigo. Además, amenazaba con divorciarse si seguía creyendo en Dios. Escuchar aquello me molestó mucho. En China, si crees en Dios, te arriesgas a que te arresten y te persiga a tu familia. Nos ponen las cosas muy difíciles. Si nos divorciábamos, ¿qué pasaría con nuestra hija? Sí. Aquellos días no puse interés en cumplir con mi deber, me sentía mal. Cuando una hermana se enteró de mi estado, me leyó un pasaje de la palabra de Dios. Me resultó muy útil. Te lo voy a leer. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Pero entre bambalinas, todo es una apuesta entre Satanás y Dios que requiere que la gente se mantenga firme en su testimonio de Dios. En la prueba de Job, Satanás hizo una apuesta con Dios detrás de una escena. Lo que le pasó a Job fueron hechos e interferencias humanas. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello hay una batalla. Amén. Amén. Leyendo estas palabras entendí que, desde fuera, el problema parecía el acoso de mi marido, pero en realidad todo era una perturbación de Satanás. Dios quiere salvar a la gente, pero Satanás crea todo tipo de perturbaciones para hacerme traicionar a Dios, perder su salvación y arrastrarme al infierno. Satanás es muy siniestro y malvado. Con lo que dices, me doy cuenta de que tras el acoso de mi marido se esconden los planes de Satanás. Satanás quiere impedir que deje a mi familia y mi hija para que me aleje de Dios y lo traicione y acabe enterrada junto al diablo. Así es. Cuando entendemos la verdad, discernimos los planes de Satanás. Le oré a Dios. Dios, mi estatura es demasiado pequeña, te pido que me des fe. Aunque tenga que divorciarme, no te traicionaré y no caeré en los planes de Satanás. Amén. Después de orar fue más fácil y seguí difundiendo el Evangelio y cumpliendo mi deber. Ese año te arrestaron en una reunión, ¿verdad? Sí. La policía me acusó de alterar el orden público y me retuvo 30 días. En el interrogatorio, los agentes de seguridad nacional me amenazaron.
Tu facultad sabe que te han arrestado por creer en Dios y piensan expulsarte. Pero si cooperas y nos dices lo que sabes, hablaremos con el decano y podrás continuar tu posgrado. Piénsalo bien. Cuando se fueron, miré los fríos barrotes de la celda y me sentí muy triste y deprimida. Si me expulsaban de la facultad por creer en Dios, sería una cuestión política, una marca en mi expediente estudiantil y policial. Ningún hospital me contrataría. Mi sueño de ser médica quedaría en nada. Con solo 30 años se esfumarían mis perspectivas de futuro. ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo afrontaría la discriminación de mi familia y las burlas de mi entorno? No pude comer ni dormir bien durante días. Sí, sería muy difícil elegir en una situación así. En esos tiempos le oraba a Dios cada día. Una mañana entoné sin darme cuenta un himno de la palabra de Dios. 你是一个受造之物，理当敬拜神，追求有意义的人生，追求有意义的人生。你既是一个人，就应该为神花费，忍受一切痛苦，忍受一切痛苦。就你现在受这点苦，你应心里高兴踏实地接受，活出一个有意义的人生，像约伯一样，像彼得一样。你们这些人是追求正道，追求进取的人，你们在大红龙国家站立起来，是被神称唯一的人，这不是最有意义的人生吗？ Amén. Amén. Mientras cantaba, me sentí muy conmovida y no pude contener las lágrimas. Soy un ser creado. Debo creer en Dios y adorarlo. Hacerlo es lo natural y correcto. Sí. Dios ordenó que naciera en una familia creyente, para que conociera su existencia desde niña. En los últimos días, Dios me permitió escuchar la voz del Señor y recibirlo. Recibir el suministro de su palabra, aceptar su juicio y purificación y recibir su salvación. Es una bendición increíble. Sí. Pensé en cuántas generaciones de personas han seguido a Dios. Sufrieron persecución y dificultades para difundir el Evangelio. Y muchos entregaron sus vidas. Todos ellos crearon un hermoso y rotundo testimonio para Dios. Me resultó muy inspirador. Pensé, si renuncio a creer en Dios para proteger mi futuro, ¿tengo conciencia? ¿Soy digna de llamarme humana? Ese pensamiento me dio fuerzas y juré que, me expulsaran o no, fuera cual fuera mi futuro, aunque la gente me rechazara o calumniara, no traicionaría a Dios y sería firme en el testimonio. Amén. En mi último interrogatorio, les dije calmada: si me expulsan de la facultad, solo pido que le digan a mi marido que recoja mis cosas. Al verme tan decidida, los policías se marcharon desanimados. Demos gracias a Dios. Amén. Estaba muy agradecida a Dios. Tu marido se opuso a tu fe en Dios. Así que después del arresto, sus restricciones debieron volverse más serias. Sí. Después de salir libre,
y volver a casa, me dijo enfadado. Me han dicho que si te arrestan de nuevo por creer en Dios, no será solo un mes de detención. Nos afectará a mí y a nuestra hija. No podrá ir a la universidad, tener un buen empleo, ni trabajar en la administración. ¿No lo entiendes? Yo también he sufrido este mes que has pasado detenida por tu fe. He llorado muchas veces. Casi tengo un accidente de coche. He estado suplicando y avergonzándome para poder sacarte de la cárcel. No pienso volver a sufrir así. Además, me pidió que dejara de creer y pensara más en mi familia. Para evitar que me pusiera en contacto con mis hermanos y hermanas, me vigilaba como a un criminal. No me dejaba salir de casa, no tenía ninguna independencia. Vivías prácticamente encerrada. Sí. Cuando se iba a trabajar, me vigilaba su madre. Me llamaba sin parar para saber dónde estaba y qué estaba haciendo. Me hablaba sin cesar de los movimientos revolucionarios del PCC y de sus violentos correctivos, para que supiera las consecuencias de desobedecer y me olvidara de mi fe en Dios. También me dijo, sé que los rumores del PCC sobre tu iglesia son falsos. Quieres creer en Dios y ellos no lo permiten, pero si desobedeces te arruinan la vida. Mira la gente que murió en la Revolución Cultural y el 4 de junio. Si ofendes al PCC, ni siquiera puedes huir al extranjero. Mi suegra añadió, el PCC no es bueno, pero tiene el poder. Somos gente corriente. No tenemos fuerza para oponernos a ellos. Después me expulsaron por mi fe en Dios y mi marido culpó a mi fe de todo lo malo que le ocurría a nuestra familia. Cuando algo le molestaba, me regañaba y se burlaba de mí. Esa clase de vida me dejaba muy deprimida. Y además no podía leer la palabra de Dios ni contactar con mis hermanos y hermanas. Estaba muy triste. Y no sabía cuándo acabarían esos días. Entonces, ¿cómo viviste ese periodo? A menudo le oraba a Dios para que me esclareciera, me guiara y me permitiera comprender su voluntad. Un día recordé un pasaje de la palabra de Dios. Tal vez todos recordáis estas palabras. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Todos habéis oído estas palabras, pero nadie comprendió su verdadero significado. Hoy sois conscientes de su importancia. Dios cumplirá estas palabras en los últimos días, y en quienes fueron perseguidos con saña por el gran dragón rojo en la tierra donde yace enroscado. El gran dragón rojo es enemigo de Dios y lo persigue, por lo que en esta tierra los creyentes sufren humillación y opresión. Estas palabras se cumplirán en este grupo, en vosotros. Al embarcarse en una tierra que se opone a Dios, toda su obra se enfrenta a tremendos obstáculos, y cumplir muchas de sus palabras lleva tiempo. Así la gente es refinada a causa de las palabras de Dios, lo que también forma parte del sufrimiento. No es fácil para Dios hacer su obra en la tierra del gran dragón rojo. Pero mediante esta dificultad, Dios hace una etapa de su obra. Muestra su sabiduría, sus acciones maravillosas, y usa la oportunidad para completar a este grupo de personas. Amén. Amén. Sí, en las palabras de Dios entendí que el gran dragón rojo odia a Dios y se opone a él ferozmente. Y como creyentes debemos sufrir mucho en China. Pero todo tiene un sentido. Dios usa ese sufrimiento para perfeccionar nuestra fe y darnos discernimiento. El PCC me detuvo solo por creer en Dios. Hizo que me expulsaran. Usó el futuro de mi familia para obligarme a renunciar al camino verdadero. El PCC es malvado. Sí. Mi marido trató de impedir que creyera en Dios, porque creía las mentiras del PCC y temía sus represalias.
Al vivir en persona la persecución del PCC, pude ver su esencia demoníaca, que es malvado y odia la verdad. Pensé, cuanto más me persiga el PCC, más lo rechazaré y más seguiré a Dios hasta el final. Amén. Amén. Aunque no podía leer la palabra de Dios ni hablar con mis hermanos y hermanas, Dios es fiel y me abriría una senda. Sí. Entonces, ¿cómo te pusiste en contacto con la iglesia? 10 meses después pude contactar con ella. Maravilloso. Cuando pude volver a leer la palabra de Dios, me emocioné y sentí aún más su preciosidad. Cuanto más leía, mejor me sentía. Gracias a Dios. Varios meses después, mi marido encontró el devocionario. Al ver que seguía creyendo en Dios, perdió el control, me tiró al suelo de un puñetazo y luego me golpeó muchas veces en la cabeza. Me quedé medio inconsciente y tenía chichones enormes. Recuerdo la furia en la cara de mi marido y a mi hija de 6 años muy asustada, sollozando. «No pegues a mamá, no le pegues». Mi marido me agarró de la camisa y me echó de casa. «Si sigues creyendo en Dios, vete de mi casa». Al observar el cambio de mi marido, tan despiadado, olvidando tantos años juntos, sentí que se me rompía el corazón. Lo más insoportable fue notar el miedo de mi hija ante su temperamento. Cuando se acercaba a mí, la niña pensaba que iba a pegarme. Se ponía delante para protegerme con sus bracitos y decía, «Aléjate de mamá». A veces, si yo estaba arriba, cuando él se acercaba a la escalera, mi hija le gritaba que no subiera. Cada vez que veía su carita con tanto miedo y ansiedad, el daño psicológico de la violencia doméstica siendo tan pequeña, era como un cuchillo en mi corazón y odiaba aún más al gran dragón rojo. Todo era por culpa de la persecución del Partido Comunista. Cierto. Un día mi marido regresó del trabajo, sacó su móvil y dijo enfadado, «Mira, el PCC está arrestando a mucha gente. ¿Aún quieres tener fe? ¿Quieres morir? Si quieres creer en Dios, no nos arrastres a mí y a nuestra hija. Si te vuelven a arrestar, nos harán la vida imposible. No me habría casado contigo si hubiera sabido que tomarías la senda de creer en Dios». Eso me hirió profundamente. Recordé cuando me había quitado la libertad como a un criminal solo por creer en Dios, las frecuentes palizas y el daño que eso causaba a mi hija. Y entendí que ya no podía aceptar eso. Así que acepté su petición de divorcio. ¿Y te divorciaste después de eso? No. Cuando vio que insistía en mi fe en Dios, llamó a mi hermano para que me convenciera. Mi hermano siempre me quiso y estuvo orgulloso de mí. Pero como el partido me arrestó, me expulsaron de la facultad y no pude continuar mi posgrado. Si además me divorciaba, me convertiría en el hazmerreír del pueblo. Decepcionaría mucho a mi hermano. No sabía cómo enfrentarme a él. Clamé la protección de Dios para mantenerme firme en el testimonio y nunca dar por perdida mi fe en él, pasara lo que pasara. Sí. Entonces recordé un pasaje de la palabra de Dios. Debes poseer mi valentía dentro de ti y tener principios al enfrentar a seres queridos sin fe en Dios. Además, no puedes ceder a ninguna fuerza oscura por mí. Confía en mi sabiduría para andar en la senda perfecta, que no se afirmen los planes de Satanás. Cierto, Dios creó a la humanidad y seguirlo es lo natural y correcto. Sí. Debemos persistir en la elección de nuestra senda y no dejarnos engañar por Satanás. Ni las personas más cercanas pueden interferir. Entonces, delante de mi hermano, mi marido culpó de todo a mi fe en Dios. Al verme tan tranquila, levantó la mano para golpearme, pero mi hermano lo detuvo.
Mi hermano me dijo, calmado: eres adulta y puedes tomar tus propias decisiones. Pero debes pensar qué le pasará a tu hija si te divorcias. Piensa en lo que le pasó a la mía y lo que puede pasarle a la tuya. Sus palabras me entristecieron un momento, porque pensé en su divorcio y en cómo el entorno despreciaba y ridiculizaba a su hija. Es una pena que una niña se quede sin madre. Pensé, si me divorcio, ¿se quedará mi hija sin madre? ¿Sufrirá la discriminación de sus maestros y compañeros? Sin mí a su lado, viviendo con su padre y sus abuelos incrédulos, ¿podrá recorrer la senda de la fe en Dios? Pensé en lo pequeña que era. No podría soportar separarme de ella. Claro. Me sentí muy triste en aquel momento, así que le oré a Dios. Dios, no puedo abandonarla. Me apena pensar en su futuro. Esclaréceme, guíame y protégeme. Luego hallé una senda de práctica en 2 pasajes de la palabra de Dios. Leámoslos juntas. Muy bien. Además del nacimiento y la crianza, la responsabilidad de los padres en la vida de sus hijos es proveerle un entorno formal para que crezca en él. Porque solo la predestinación del Creador influye en el destino de la persona. Nadie puede controlar qué clase de futuro tendrá una persona. Se ha predeterminado con antelación. Y ni siquiera los padres pueden cambiar su destino. En lo que respecta al destino, todo el mundo es independiente y tiene el suyo propio. Por tanto, los padres no pueden evitar el destino de uno, ni ejercer la más mínima influencia sobre el papel que uno desempeña en la vida. Los padres no pueden ayudarle en el cumplimiento de su misión, ni ningún familiar puede ayudarle a asumir su papel en la vida. ¿Cómo cumple uno su misión? ¿Y en qué tipo de entorno desempeña su papel? Viene determinado por su destino en la vida. Es decir, ninguna otra condición objetiva puede influir en la misión de uno que es predestinada por el Creador. Toda la gente madura en un entorno particular en el que crece. Luego, paso a paso, toma su propio camino de vida y cumple los destinos que el Creador planeó para ella. Sin saberlo, entran al gran mar de la humanidad y toman su puesto en la vida, donde hacen lo que deben como seres creados, por causa de la predestinación y soberanía del Creador. Amén. Amén. Hay otro pasaje. Léelo tú. Vale. Los planes y las fantasías de las personas son perfectos. No saben la cantidad de hijos que tienen, su aspecto, capacidades, y tampoco es algo que puedan decidir que ni un poco de los destinos de sus hijos está en sus manos. Los humanos no son señores de su destino, pero esperan cambiar el de la próxima generación. Sin poder escapar del propio, intentan controlar el de sus hijos. ¿No están sobrevalorándose? ¿No es esto insensatez e ignorancia humanas? Amén. Amén. Sí, Dios creó y tiene soberanía sobre todo, y el destino de las personas está en sus manos. Los padres solo crían a los hijos, no pueden cambiar su destino. Sí. Siempre pensé que podía controlar la vida de mi hija, que hallaría la felicidad mientras yo estuviera a su lado.
y la llevaría por la senda de la fe en Dios. Pero yo ni siquiera controlaba mi destino, así que ¿cómo iba a controlar el de mi hija? Sí. Mi hija cayó enferma y se desmayó unos días antes y yo no pude ayudarla ni aliviar su dolor, solo quedarme mirando. Solo podía rogarle a Dios que la protegiera. Una vez tropezó y casi se cayó por un acantilado. Yo no pude hacer nada. Se salvó por un milagroso tronco que había en el filo. Todo eso me hizo comprender que aunque cuidara de mi hija lo mejor posible, las enfermedades o desgracias eran inevitables. Cierto. Los incrédulos dicen, el destino lo determina el cielo. La vida está en manos de Dios. Dios predestinó hace mucho el sufrimiento que soporta una persona y la senda que toma. La gente no tiene voz ni influye en estas cosas. Eso es. Cuando entendí esto, sentí una gran liberación. Debía poner la vida de mi hija en manos de Dios, obedecer su soberanía y arreglos. Como ser creado era lo que debía hacer. Amén. Cuando mi marido vio que insistía en mi fe, quiso divorciarse. Me echó de casa sin nada y se negó a darme la custodia de nuestra hija. Hasta quería prohibirme las visitas. Cuando le pregunté por la división de bienes, intentó golpearme con un termo de acero en la cabeza. Me protegí con las manos, pero me magullé las muñecas. No pude cargar nada pesado durante 2 meses. Me golpeó varias veces en la espalda. Estuve más de 1 mes con una fuerte tos. Después se apropió de los cientos de miles que tenía ahorrados. Me dijo, ¿crees en Dios, no? Acude a Él para que te alimente y te vista. Al ver que era tan poco razonable, recordé las palabras de Dios. Si el hombre se enfurece y entra en cólera cuando se menciona a Dios, ¿acaso lo ha visto? ¿Sabe quién es? No sabe quién es Dios, no cree en Él. Y Dios no le ha hablado. Él nunca le ha molestado. ¿Por qué se enfada entonces? ¿Podría decirse que es mala persona? Las tendencias mundanas, la búsqueda del placer y perseguir a personas famosas son cosas que no molestarían a un hombre así. Sin embargo, la palabra Dios o la verdad palabra de Dios le hace entrar en cólera. ¿No se considera esto una naturaleza malvada? Esto muestra que esta es la naturaleza malvada del hombre. Amén. Amén. Las palabras de Dios expusieron la naturaleza malvada de mi esposo. Recordé, cuando se enteró de que creía en Dios Todopoderoso, fue muy hostil. Incluso rompió mis libros de la palabra de Dios. Luego trató de impedir que creyera y me pidió el divorcio. Tras ser liberada de mi arresto, me trató como una prisionera. Me privó de libertad y a menudo me golpeaba con saña. A veces parecía que quería matarme. Cuando nos divorciamos, se apropió de mis bienes para desesperarme y complicarme la vida. Pretendía hacerme traicionar a Dios. Ahora veía claro la naturaleza y esencia de mi marido. Era un demonio que odia y se opone a Dios. No teníamos nada en común. No tendría libertad viviendo con él, entre golpes y restricciones. ¿Cómo iba a ser eso un hogar? No eran más que grilletes, era un infierno. Sí. Vivir con un diablo así solo trae miserias. Y el divorcio era un escape. Muy cierto. Tras el divorcio, ya no estuve controlada por mi marido. Asumía deberes de la iglesia y leía las palabras de Dios con normalidad. Sentí una profunda sensación de tranquilidad y liberación, y le agradecí a Dios haberme salvado. Demos gracias a Dios. Tu comunicación me ha dado una senda de práctica. Demos gracias a Dios.